Sofía Martín se ajustó las gafas y se quedó mirando el grueso sobre color crema que tenía sobre la mesa. No había remitente ni nombre del remitente, solo el suyo propio, escrito con letra precisa y elegante. A su alrededor, la redacción bullía con el caos habitual. Teléfonos sonando, teclados chasqueando, compañeros intercambiando cotilleos y quejas sobre los plazos de entrega. Pero para Sofía, todo lo demás se desvaneció cuando cogió el sobre. Su peso era inusual, mayor que el de una carta normal. Sus dedos vacilaron antes de deslizarse bajo el sello. Dentro encontró una pila de documentos, extractos bancarios, de registros de empresas, firmas y nombres que reconoció inmediatamente. La familia Llorente. A Sofía se le cortó la respiración. Los Llorente eran una de las familias más poderosas y respetadas de Madrid, conocida por su enorme imperio empresarial que abarcaba desde el sector inmobiliario hasta la moda de alta gama. Pero los documentos que tenía en sus manos contaban otra historia. Alguien había estado moviendo grandes sumas de dinero a través de cuentas en paraísos fiscales, cambiando activos y cubriendo huellas de una forma que sugería algo más que simples maniobras financieras. No se trataba solo de corrupción empresarial, sino de algo mucho más profundo. Una pequeña nota doblada cayó del montón. Encuentra la pieza que falta. La verdad está más cerca de lo que crees. Sin firma. Ninguna pista de quién lo había enviado. El instinto investigador de Sofía se puso en marcha. No se trataba de un chivatazo de un informante anónimo, sino de algo personal. Alguien quería que ella indagara, que descubriera lo que los Llorente llevaban años ocultando. Pero, ¿por qué ella? Miró hacia el despacho de su editor. Ramón Ortega era un periodista duro y sensato que le había enseñado todo lo que sabía sobre el periodismo de investigación. Había sido una leyenda en sus mejores tiempos, sacando a la luz la corrupción política y los escándalos empresariales. Pero en los últimos años se había vuelto más cauto. Sofía cogió la carpeta y entró en su despacho. Ramón apenas levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Si vienes a pedir más tiempo para tu exposición sobre las leyes laborales de Madrid, la respuesta es no. Esto es más grande, dijo Sofía, dejando caer la carpeta sobre su escritorio. Sus ojos parpadearon con interés mientras hojeaba los documentos. Frunció el ceño. ¿De dónde los has sacado? Fuente anónima. Ramón respiró lentamente. Los Llorentes son intocables, Sofía. Su influencia va más allá de la política y los negocios. Si vamos a por ellos sin pruebas sólidas, nos machacarán. Por eso necesito tiempo para verificar esto, insistió. Si hay algo ilegal aquí, no podemos ignorarlo. La estudió durante un largo momento. Ten cuidado. Si algo he aprendido en esta industria es que cuando las familias poderosas ocultan secretos, esos secretos nunca se entierran sin una razón. Sofía asintió y volvió a coger la carpeta. No tenía intención de detenerse. Al salir de la redacción, no se dio cuenta de que el hombre la observaba desde el otro lado de la calle. Vestido con un traje a medida, sus agudos ojos seguían todos sus movimientos. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Ella tiene los documentos, dijo. Está mordiendo el anzuelo. El gran salón de baile del Palacio de Cristal brillaba bajo el resplandor dorado de las lámparas de araña. La élite madrileña se había reunido para la gala benéfica organizada por la familia Llorente, un espectáculo anual en el que se alardeaba de fortunas, se reforzaban alianzas y se susurraban secretos tras copas de cristal de champán. Sofía Martín se ajustó el escote de su vestido negro, prestado, y echó un vistazo a la sala. Se sentía fuera de lugar entre los invitados, la mayoría de los cuales habían nacido en un entorno privilegiado. Pero ella no estaba aquí para socializar, sino para investigar. Su invitación había llegado en el último momento, gracias a un favor bien colocado de un viejo amigo de la universidad. La gala era la ocasión perfecta para recabar información sobre los Llorente. Necesitaba observarlos de cerca, especialmente a Victoria Llorente, la formidable matriarca, y a su hijo, Javier Llorente, el heredero del imperio. Sofía cogió una copa de champán de un camarero que pasaba y empezó a moverse entre la multitud, atenta a cualquier cosa útil. Victoria parece nerviosa esta noche, susurró una mujer a su compañera. He oído que hay problemas en la empresa. ¿Un escándalo, tal vez?, respondió el hombre.
Los Llorente siempre mantienen sus asuntos cerrados tras puertas de hierro. Sofía aguzó el oído, pero antes de que pudiera acercarse, alguien se interpuso en su camino. Alto, ancho de hombros, pelo oscuro. Javier Llorente. De cerca era aún más llamativo que en las fotos de las revistas. Su traje era impecable, su postura relajada, pero había algo en su mirada aguda que le hizo sentir un nudo en el estómago. No sabía si era atracción o peligro. No me resultas familiar, dijo Javier con suavidad, estudiándola. Sofía levantó la barbilla y se obligó a mirarle con confianza. Quizás se me dé bien pasar desapercibida. Una sonrisa lenta e intrigada jugueteó en la comisura de sus labios. Es poco probable. Alguien como tú nunca pasaría desapercibido. Sus palabras le provocaron un inesperado escalofrío. Esto era un juego, y ella tenía que mantener el control. Dio un sorbo a su champán, fingiendo indiferencia. La adulación debe ser algo natural para ti, se rió entre dientes. Solo cuando la situación lo requiere. Sofía debatió cuánto revelar. Si admitía que era periodista, la conversación terminaría de inmediato. Pero necesitaba acercarse a él, comprender al hombre que heredaría todo lo que los Llorente ocultaban. Antes de que pudiera responder, una nueva voz cortó el aire. Javier. Victoria Llorente estaba a unos metros, observándoles con frío escrutinio. Era elegante y su presencia imponente. Incluso sin hablar, irradiaba autoridad. Javier se volvió hacia su madre con expresión educada pero distante. Madre. La mirada de Victoria se desvió hacia Sofía, evaluándola de un solo vistazo. ¿Y quién es tu acompañante? Sofía contuvo la respiración. Esta mujer podía arruinar carreras con un susurro, y su desaprobación era más afilada que cualquier espada. Javier vaciló, como si estuviera considerando su respuesta. Luego, con una sonrisa de satisfacción, se volvió hacia Sofía. Nos estábamos conociendo, dijo. Aunque aún no sé su nombre. Victoria entrecerró los ojos. No le gustaban las variables desconocidas en su mundo perfectamente controlado. Sofía tenía dos opciones: dar un nombre falso y pasar desapercibida, o arriesgarse. Extendió la mano. Sofía Martín. Algo destelló en la expresión de Victoria. Fue tan breve que la mayoría de la gente no lo habría notado. Pero Sofía lo captó. Un destello de reconocimiento, rápidamente enmascarado por la indiferencia. Victoria sabía su nombre, y eso significaba que Sofía se estaba acercando demasiado a algo peligroso. El aroma a café expreso y tinta llenaba el aire, mientras Sofía se sentaba en su habitual mesa esquinera del Café de la Luna, hojeando los documentos que había recibido. El nombre de la familia Llorente aparecía una y otra vez. Operaciones comerciales, cuentas en paraísos fiscales y curiosas compras inmobiliarias sin sentido. Alguien había hecho todo lo posible por ocultar su rastro. Su encuentro con Javier Llorente y su madre la noche anterior seguía sonando en su mente. Victoria había reconocido su nombre, aunque había intentado ocultarlo. ¿Por qué? Sofía dio un sorbo a su café, con los pensamientos desbocados. Necesitaba más información, y la mejor manera de conseguirla era localizar a alguien que hubiera estado dentro. Una hora más tarde, se encontraba frente a una modesta casa en las afueras de Madrid. En el buzón figuraba el nombre de Miguel Rosales, antiguo asesor financiero del Grupo Llorente, que había dimitido en circunstancias misteriosas hacía 5 años. Llamó a la puerta. Tras una larga pausa, la puerta se abrió con un chirrido, dejando ver a un hombre de unos 50 años con ojos cautelosos. ¿Quién es usted? Sofía sacó su carné de prensa. Soy periodista. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre la familia Llorente. Miguel se puso rígido. No hablo de ellos. Creo que deberías. Sofía mostró uno de los documentos de la denuncia anónima. Porque aquí dice que le pagaron una gran suma de dinero justo antes de dimitir. ¿Fue una indemnización por despido o un soborno? Su rostro palideció. Vete. Intentó cerrar la puerta, pero Sofía metió el pie. Creo que sabes algo que el mundo merece oír. Y si no me lo dices tú, lo sabrá otro. Miguel dudó. Luego suspiró pesadamente. Entra. El pequeño salón estaba desordenado, lleno de periódicos y libros viejos. Miguel se sentó, frotándose las sienes como si se debatiera entre hablar o no.
Creen que el dinero puede comprar el silencio, murmuró, y durante mucho tiempo lo hizo, pero no podía vivir conmigo mismo. Sofía se inclinó hacia adelante. Cuéntame lo que pasó. Miguel exhaló. Hace años yo manejaba las cuentas privadas de la familia. Hubo una transferencia inusual. Grandes sumas se canalizaron hacia una empresa fantasma. Cuando empecé a hacer preguntas, Victoria Llorente me llamó a su despacho. A Sofía se le aceleró el pulso. ¿Qué ha dicho? Me dijo que dejara de indagar, que me pagaban por seguir órdenes, no por hacer preguntas. Le temblaban las manos mientras cogía un cigarrillo, pero no le hice caso. Seguí buscando y encontré algo inquietante. ¿Qué era? Miguel vaciló y luego la miró. Una herencia oculta, dinero que estaba destinado a otra persona, un beneficiario que nunca recibió un céntimo. A Sofía se le cortó la respiración. ¿Quién era el heredero legítimo? No lo sé, admitió Miguel. Los registros estaban sellados, pero una cosa estaba clara. Victoria quería borrar a esa persona. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Alguien de la familia Llorente había sido eliminado, su legado robado, y Victoria se había asegurado de que desaparecieran. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Miguel se levantó bruscamente. Eso es todo lo que diré. Sofía sabía que no debía presionar. Tenía su primera ventaja real. Mientras caminaba de vuelta a su coche, se fijó en un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. El conductor la observaba. Sus instintos gritaban peligro. Alguien sabía que se estaba acercando demasiado. La mansión de los Llorente se alzaba sobre la ciudad como una fortaleza silenciosa, con sus puertas de hierro cerradas, como si guardaran algo más que riqueza y privilegios. Dentro, en un gran estudio forrado de libros encuadernados en piel y retratos antiguos, Victoria Llorente estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, con los dedos golpeando rítmicamente la madera pulida. Frente a ella, Javier estaba de pie con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Había sido convocado sin ninguna explicación, pero sabía que no debía hacer caso omiso de las peticiones de su madre. Victoria levantó por fin la vista. ¿Quién era la mujer con la que hablaste en la gala? Javier frunció el ceño. ¿Qué mujer? La mirada de Victoria se agudizó. No juegues conmigo, Javier. La periodista, Sofía Martín. La mención de su nombre le oprimió el pecho. Había estado pensando en Sofía desde su conversación de la noche anterior, en la forma en que le había desafiado sin miedo, en la chispa de sus ojos cuando desvió su encanto. Era una invitada, dijo con indiferencia. Estaba siendo educado. Victoria le estudió con expresión ilegible. Es peligrosa. Javier suelta una carcajada seca. ¿Un periodista? ¿Peligroso? Sí. Victoria se reclinó en su silla. Está investigando nuestros asuntos familiares. Ha estado haciendo averiguaciones, hablando con gente que no debería. Javier se puso rígido. ¿Sobre qué? Victoria no contestó. Se levantó y se dirigió hacia las altas ventanas que daban a los jardines perfectamente cuidados. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, Javier. Si sigue cavando, se arrepentirá. Javier sintió un escalofrío. No puedes hacer desaparecer los problemas, madre. Se volvió hacia él con expresión de piedra tallada. Siempre lo hago. Por un breve instante, Javier vislumbró a la mujer que había conocido desde la infancia. La mujer que había controlado todos los aspectos de su vida, desde las escuelas a las que asistía hasta las personas con las que se relacionaba. Toda su existencia había sido cuidadosamente comisariada, y él lo había permitido porque era más fácil que luchar. Pero ahora, algo en sus entrañas le decía que esta vez era diferente. Espero que no te líes con ella, continuó Victoria, con voz grave. Sería un error. Javier la miró a los ojos, con un tono desafiante. Quizá no me importe cometer errores. Los labios de Victoria se apretaron en una fina línea. Deberías. Al otro lado de la ciudad, Sofía estaba sentada en el modesto apartamento de su madre, con el peso de las palabras de Miguel todavía presionándola. Su madre, Ana Martín, le pone delante una taza de té y observa a su hija con una mezcla de curiosidad e inquietud. Pareces preocupada. Sofía dudó. Nunca había estado especialmente unida a su madre. Ana siempre se había mostrado distante, guardando su pasado como si fuera algo vergonzoso. Pero esta noche algo le decía que necesitaba respuestas.
Empujó los documentos sobre la mesa. ¿Sabes algo de la familia Llorente? Ana palideció. Le temblaban las manos al agarrar la taza con demasiada fuerza. A Sofía se le apretó el estómago. Conocía esa mirada. Era miedo. Sí, ¿verdad? Insistió. Ana negó con la cabeza. No, estás mintiendo. Un largo silencio se extendió entre ellas antes de que Ana finalmente exhalara temblorosamente. Sofía, algunas cosas deberían quedarse en el pasado. El corazón de Sofía latía con fuerza. Dime la verdad. La mirada de Ana se posó en la mesa. Hace años, antes de que nacieras, trabajé para la familia Llorente. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Como criada? Ana asintió. Pero me fui de repente. ¿Por qué? Ana dudó y luego susurró. Porque sabía demasiado. Sofía sintió un escalofrío. Fuera lo que ocultaba su madre, estaba relacionado con el escándalo que estaba investigando. Y si Ana se había visto obligada a marcharse, significaba que los Llorente habían hecho algo terrible para mantener enterrado su secreto. Sofía acababa de descubrir su pista más importante hasta el momento. Sofía no podía dormir. El peso de la confesión de su madre le oprimía el pecho como una piedra. Había sospechado que su investigación sobre la familia Llorente la llevaría a la corrupción, pero nunca imaginó que conectaría con el pasado de su propia madre. Ana se había negado a decir nada más, sumiéndose en el silencio tras su breve confesión. Sofía había intentado insistir, suplicar, exigir, pero su madre se había cerrado en banda, negando con la cabeza y susurrando. No lo entiendes, Sofía. Ellos no perdonan, no olvidan. Tumbada en la cama, mirando al techo, Sofía tenía una cosa clara. No iba a echarse atrás. En algún lugar de sus notas, de los documentos, del pasado de su madre, estaba la respuesta a una pregunta que ni siquiera había sabido formular. ¿Quién era el heredero desaparecido? ¿Y qué habían hecho los Llorente para borrarlos? A la mañana siguiente, Sofía se dirigió directamente a la redacción del periódico, decidida a seguir el rastro de los papeles. Necesitaba profundizar más, averiguar si existía algún registro de disputa por la herencia. Apenas estaba a medio camino de su escritorio cuando lo sintió. Un cambio en el aire. El zumbido de la redacción continuaba como de costumbre. Teléfonos sonando, papeles revueltos, periodistas charlando. Pero había algo que no encajaba. Entonces lo vio. Su escritorio había sido saqueado. Los archivos estaban desperdigados. Sus notas estaban desordenadas. Y lo peor de todo es que su portátil, donde había guardado toda la información sobre la familia Llorente, había desaparecido. A Sofía se le cortó la respiración. Alguien había estado aquí. Alguien había querido enviarle un mensaje. Su editor, Ramón Ortega, apareció a su lado con el rostro sombrío. ¿Qué demonios ha pasado aquí? No lo sé, mintió con la mente acelerada. Pero lo sabía, se lo habían advertido. Victoria Llorente sabía que estaba indagando, y ahora se aseguraba de que Sofía entendiera lo que estaba en juego. Ramón exhaló. ¿Crees que fue? Sí, interrumpió ella, con la voz entrecortada. Se pasó una mano por la cara. Sofía, tienes que tener cuidado. Los Llorente no son una familia corrupta más. Tienen poder. Poder de verdad. No voy a parar, dijo ella con voz de acero. ¿Quieren asustarme? Deberían esforzarse más. Ramón la estudió durante un largo rato y luego asintió. Entonces vamos a conseguirte otro portátil, y tienes que cambiar tus contraseñas. Todas. Sofía apretó los puños. Esto ya no era solo una historia, era algo personal, y quienquiera que hubiera intentado detenerla, acababa de cometer su mayor error. Esa noche, Sofía asumió un riesgo calculado. Si los Llorente habían borrado a alguien de su legado, las respuestas no estarían en los registros oficiales. Estarían en susurros, en personas que alguna vez habían estado cerca de la familia, pero que habían sido apartadas. Así es como se encontró frente a la elegante pero algo desgastada casa de Andrés Morales. Andrés, un rico hombre de negocios por derecho propio, había sido un estrecho colaborador de Victoria Llorente durante años antes de romper repentinamente sus lazos. Poco después desapareció de la vida pública, evitando la atención de los medios de comunicación. Él sabía algo. Sofía llamó al timbre. Silencio. Volvió a llamar. Finalmente la puerta se abrió un resquicio,
dejando ver a un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos cautelosos. No hago entrevistas, dijo inmediatamente. Sofía se adelantó. Entonces, no lo llamemos así. Andrés suspiró, pasándose una mano por la cara antes de apartarse. 5 minutos. Le siguió hasta la casa en penumbra, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué investigas a los Llorente? Preguntó Andrés sirviéndose un vaso de whisky. Sofía no dudó. Porque alguien me envió pruebas de que escondían un heredero ilegítimo, y porque mi madre trabajaba para ellos. Andrés se puso rígido. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso. No puedo ayudarte, murmuró. No quieres, corrigió ella. Pero sabes algo. Se bebió un trago y dejó el vaso en el suelo con un tintineo agudo. Una vez confié en Victoria Llorente. Ese fue mi error. A Sofía se le aceleró el pulso. ¿Qué ha hecho? Andrés exhaló lentamente. Robó una vida, y nadie la detuvo. A Sofía se le cortó la respiración. ¿Quién era el heredero? Los ojos de Andrés se oscurecieron. Esa no es mi historia. La frustración de Sofía ardía. Entonces dime dónde encontrarlo. Andrés vaciló y, finalmente, habló despacio. Hubo un niño, admitió, nacido en secreto, destinado a heredar algo, pero Victoria se aseguró de que nunca lo hicieran. A Sofía se le revolvió el estómago. ¿Y el padre? Preguntó. Andrés se quedó mirándola largo rato antes de contestar. Lo estás mirando. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Andrés Morales, el hombre que antaño había sido el aliado más cercano de Victoria Llorente, era el padre del heredero perdido. El aire de la habitación en penumbra se hizo más pesado. Sofía se agarró al borde de la silla para estabilizarse ante la tormenta de revelaciones que se arremolinaba en su mente. ¿Tuviste un hijo con Victoria Llorente? Preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Andrés exhaló bruscamente, frotándose la cara con una mano. Sí, Sofía intentó procesarlo. Pero ¿por qué ocultaron al niño? Victoria es poderosa. Si hubiera querido, podría habérselo dado todo. Andrés dejó escapar una risa hueca. No entiendes a Victoria. Ella no da, solo toma. Un amargo silencio se instaló entre ellos. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Qué le pasó al niño? Andrés dudó. Por un momento pensó que no contestaría, pero entonces dijo, no lo sé. Se le cayó el estómago. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Me refiero exactamente a eso, espetó, con la voz tensa por la frustración. Victoria estaba embarazada, lo ocultó al público, incluso a mí al principio. Cuando lo supe, ya había hecho los preparativos. Cuando nació el bebé, ya no estaba. A Sofía le latía el pulso en los oídos. Me dijo que el niño murió, continuó, su voz más tranquila ahora. Una complicación al nacer. Pero tú no la crees, dijo Sofía. La expresión de Andrés se ensombreció. Victoria no comete errores, no deja que las cosas sucedan por casualidad. Si ella quería que el niño se fuera, no fue un accidente. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Ella los borró, susurró, como si nunca hubieran existido. Andrés asintió. Busqué durante años, pero todo rastro de ese niño fue borrado. La mente de Sofía daba vueltas. Si Victoria había llegado tan lejos para borrar al heredero, eso significaba una cosa. El niño seguía vivo, y no tenía ni idea de quiénes eran en realidad. Javier Llorente se apoyó en la barandilla del balcón de su ático, con la mirada perdida en el horizonte de Madrid. Se había pasado todo el día intentando ignorar la advertencia de su madre sobre Sofía Martín. Pero cuanto más lo intentaba, más se sentía atraído por su conversación en la gala, por la forma en que ella le había sostenido la mirada sin miedo. Estaba acostumbrado a que la gente adorara o temiera a su familia. Sofía no hacía ni lo uno ni lo otro, y eso la hacía peligrosa. Su teléfono zumbó, miró la pantalla. Número desconocido. En contra de su buen juicio respondió. ¿Quién es? Llegó una voz de mujer, grave y urgente. Tienes que escucharme. Javier frunció el ceño. ¿Cómo dice? No tengo tiempo para explicaciones. Sé quién eres y sé lo que oculta tu familia. Todo su cuerpo se puso rígido. Sofía, su agarre se tensó alrededor del teléfono. No sé lo que crees que sabes, pero... Tu madre te mintió, Javier. Silencio. Sofía continuó.
Hay alguien ahí fuera que debía heredar todo lo que tiene tu familia. Y Victoria se aseguró de que nunca lo hicieran. Javier apretó la mandíbula. No tengo tiempo para teorías conspirativas. Tengo pruebas. Le tembló un músculo de la mandíbula. Si tuvieras pruebas, no me estarías llamando. Las estarías imprimiendo. La voz de Sofía no vaciló. Quizá quería darte la oportunidad de averiguar la verdad por ti misma. Javier odió cómo se le aceleraba el pulso. Se había pasado la vida defendiendo las decisiones de su madre, creyendo que era implacable pero justa. Pero ahora, por primera vez, le asaltó la duda. Sofía suspiró al otro lado de la línea. Reúnete conmigo. En 1 hora. Plaza Mayor. Javier vaciló. Entonces tomó la decisión que lo cambiaría todo. Allí estaré. Sofía llegó primero. La histórica plaza estaba llena de luces nocturnas y del murmullo de los turistas. Pero ella apenas se dio cuenta. Su mente iba a 1000 por hora. No sabía si Javier vendría. Al fin y al cabo, era el hijo de Victoria. Pero si una parte de él quería saber la verdad, valdría la pena arriesgarse. Pasos detrás de ella. Se giró. Javier. Parecía sereno, pero había algo en sus ojos, algo inquieto. Eres audaz, lo reconozco, dijo acercándose. Sofía le sostuvo la mirada. Tengo razón, y lo sabes. Javier exhaló, pasándose una mano por el pelo. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Por un momento no contestó. Luego finalmente dijo, muéstrame lo que tienes. Sofía sacó una carpeta de su bolso y se la entregó. Él hojeó los papeles, con expresión indescifrable. Cuando llegó a la última página, su agarre se tensó. Levantó la vista hacia ella, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿De dónde has sacado esto? Sofía contuvo la respiración. Alguien que quería que la verdad saliera a la luz. Javier cerró la carpeta, con la mandíbula tensa. Si mi madre hizo esto, si realmente le robó la vida a alguien, Sofía se acercó. Entonces tienes que decidir, Javier. ¿Vas a protegerla o vas a ayudarme a encontrarlos? Se hizo un largo silencio entre ellos. Entonces, por fin, Javier dio su respuesta. Te ayudaré. El aire nocturno de la Plaza Mayor llevaba el tenue aroma de las castañas asadas y el café de las cafeterías cercanas. Pero ni Sofía ni Javier se dieron cuenta. El peso de la revelación entre ellos era demasiado grande. Javier tenía la carpeta entre las manos, la mente acelerada. Su madre, Victoria Llorente, la mujer a la que había admirado, temido y obedecido toda su vida, había robado el derecho de nacimiento de alguien que debería haber estado donde él estaba ahora. Finalmente miró a Sofía. ¿Qué quieres de mí? Ella le miró fijamente. Ayúdame a encontrar al heredero perdido. Si lo hacemos juntos, podremos descubrir lo que realmente ocurrió. Javier dejó escapar un suspiro lento. ¿Crees que nos dejará indagar en esto? No, admitió Sofía. Pero creo que eres el único que puede acercarse lo suficiente a ella para averiguar lo que esconde. Se le escapó una risita amarga. ¿Quieres que traicione a mi propia madre? Sofía no se inmutó. Quiero que veas la verdad. Javier vaciló, con los dedos golpeando la carpeta. ¿Y si lo hago? Entonces ayúdame a sacar a la luz su secreto. Silencio. Por un momento Sofía pensó que se marcharía, pero entonces, con un fuerte suspiro, asintió. De acuerdo, pero haremos esto a mi manera. Sofía sintió un destello de victoria, pero quedó eclipsado por lo que le esperaba, porque Victoria Llorente no les dejaría hacerlo sin luchar. A la mañana siguiente, Javier entró en la mansión Llorente, con la mente nublada por la duda y la determinación. Victoria se sentó a la cabecera de la mesa del desayuno, hojeando la sección económica del periódico como si nada en el mundo pudiera tocarla. Javier saludó suavemente. Pareces preocupado. Dudó solo un segundo antes de tomar asiento frente a ella. He estado pensando en el pasado. Las manos de Victoria se detuvieron sobre el papel, pero su expresión permaneció serena. El pasado es irrelevante. No siempre. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Háblame de Andrés Morales. Por primera vez, algo en la expresión de Victoria se quebró. Ese hombre no es nada, dijo bruscamente. Javier conocía a su madre de toda la vida y reconoció ese tono. Estaba inquieta. ¿Le querías?
preguntó insistiendo. Victoria dejó escapar una fría carcajada. El amor es una tontería, Javier. Cometí un error y lo corregí. Javier apretó la mandíbula. ¿Ese error involucró a un niño? Los ojos de Victoria se oscurecieron. ¿Quién te ha estado contando mentiras? A Javier se le aceleró el pulso. Ella no lo negaba. Dime la verdad, insistió. Victoria se levantó, alisando su bata de seda con deliberada gracia. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, hijo. Javier también se levantó. Ya no. Victoria se volvió hacia él, con mirada penetrante. Ten cuidado, Javier. Si cavas demasiado hondo, puede que no te guste lo que encuentres. Javier se mantuvo firme. Tú tampoco. Cuando salió de la habitación, sus manos se cerraron en puños. Su madre acababa de confirmarlo todo, sin decir una sola palabra. Ahora no tenía elección. Tenía que encontrar al heredero desaparecido. Aquella tarde, Sofía estaba sentada en su apartamento, hojeando antiguos historiales médicos que había obtenido en un hospital de Madrid. Según los archivos del hospital, Victoria Llorente se había registrado con un nombre falso hace 32 años, dando a luz a un niño. Pero no había certificado de defunción. No hay papeles de adopción. El niño simplemente había desaparecido. Su corazón latía con fuerza mientras llamaba a Andrés Morales. Contestó tras el segundo timbrazo. ¿Qué has encontrado? Sofía respiró hondo. El bebé no nació muerto. Silencio. Luego una respiración temblorosa desde el otro extremo. Entonces, ¿dónde está? Sofía tragó saliva. Eso es lo que vamos a averiguar. Pero no eran los únicos que buscaban. Al otro lado de la ciudad, a la sombra de un selecto club madrileño, Victoria Llorente estaba sentada frente a un hombre con un traje negro a medida. Era callado, peligroso, el tipo de hombre que nunca preguntaba por qué, solo cuánto. Necesito que vigilen a alguien, dijo Victoria con suavidad, deslizando una foto de Sofía Martín por la mesa. El hombre estudió la imagen. ¿Y si no se detiene? Victoria sonrió. Entonces, asegúrate de que lo haga. Los dedos de Sofía temblaron ligeramente al trazar el nombre en el documento del hospital. Niño varón sin nombre. Nacido el 3 de abril, hace 32 años. No hay certificado de defunción. No hay registros de adopción. Solo una desaparición. En algún lugar, el hijo de Victoria Llorente, el hijo de Andrés Morales, vivía bajo una identidad falsa, sin saber que estaba destinado a heredar la fortuna de los Llorente. Pero, ¿a dónde había ido? ¿Y por qué Victoria se había esforzado tanto por borrarlo? Sofía golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativa. Si Victoria quería que la niña desapareciera, no lo habría hecho sola. Habría necesitado a alguien que se ocupara de ello. Un médico, un jurista, alguien que pudiera hacer desaparecer a una persona del sistema. Necesitaba encontrar a esa persona. Un golpe seco en la puerta la desconcentra. Se le hizo un nudo en el estómago. No esperaba a nadie. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. Javier. Sofía exhaló y abrió la puerta. No deberías estar aquí. Javier entró, sus ojos oscuros con algo ilegible. He hablado con mi madre. A Sofía se le aceleró el pulso. ¿Y? Ella no lo negó, dijo, pasándose una mano por el pelo. Prácticamente admitió que había un niño. Sofía se cruzó de brazos. Entonces, ¿me crees ahora? Javier exhaló bruscamente. No quiero, pero sí. La miró a los ojos. La cuestión es, ¿a dónde vamos ahora? Sofía cogió el expediente del hospital y se lo entregó. Encontramos a la persona que la ayudó a encubrir esto. Javier examinó los papeles y frunció el ceño. Este médico, el doctor Emilio Rojas, fue el médico que atendió a mi madre cuando dio a luz. Sofía asintió. Se jubiló hace años, pero he encontrado un registro de su consulta privada. Tenemos que hablar con él. Javier dudó. ¿Crees que hablará? La mandíbula de Sofía se tensó. Lo hará, porque si no, le obligaremos. El trayecto hasta las afueras de Madrid fue tenso. Javier agarraba el volante con fuerza. Su mente era una tormenta de emociones. Había crecido creyendo que su madre era despiadada, pero justa, que cada decisión que tomaba estaba calculada por el bien del legado familiar. Pero esto había robado una vida. La vida de su propio hermano. El agarre de Javier se tensó. Si encontramos al heredero desaparecido,
¿Qué pasará después? Sofía le observó atentamente. Eso depende de ti. Javier apretó la mandíbula. Si está ahí fuera, merece saber la verdad. Sofía asintió, sabiendo que este era el punto de ruptura de Javier. Por primera vez, estaba en el lado opuesto al de su madre, y eso significaba que Victoria haría todo lo posible para detenerlos. La casa del doctor Emilio Rojas era una modesta villa rodeada de altos setos que parecían protegerla del mundo. Sofía y Javier llamaron a la puerta, esperando. Un momento después, un hombre mayor abrió la puerta. Su rostro delineado se tensó con suspicacia. «No hago entrevistas». Sofía se adelantó. «Hoy no somos periodistas, doctora Rojas. Estamos aquí por un bebé». Algo parpadeó en su expresión. Miedo. «No sé de qué me está hablando», dijo rápidamente, intentando cerrar la puerta. Javier lo bloqueó con el pie. «Sí, lo tienes». La doctora Rojas tragó saliva. «No puedo ayudarle». Sofía sacó el registro del hospital y lo levantó. «Usted firmó este certificado de nacimiento. Hace 32 años, Victoria Llorente dio a luz a un niño. ¿Qué fue de él?» El doctor Rojas vaciló. Le temblaban las manos. «No entiendes lo que estás preguntando». Javier se adelantó con voz grave. «Mi madre te amenazó, ¿verdad?» La doctora Rojas se estremeció. Sofía apretó más fuerte. «Ya es usted viejo, doctor. ¿De verdad quiere llevarse este secreto a la tumba?» El silencio se prolongó. Finalmente, el médico suspiró, con los hombros caídos. «El niño no murió», admitió. «Victoria me ordenó que hiciera parecer que lo había hecho». A Sofía se le cortó la respiración. «¿Dónde está?», preguntó Javier. El doctor Rojas negó con la cabeza. «No lo sé». Javier golpeó con el puño el marco de la puerta. «Inténtalo de nuevo». La doctora Rojas palideció. «Solo me dijeron que lo eliminara de los registros. Después de eso, otra persona se encargó». Sofía se inclinó. «¿Quién?». El médico vaciló y luego susurró un nombre que le produjo un escalofrío. «Ana Martín». El cuerpo de Sofía se puso rígido. «¿Mi madre?». La doctora Rojas asintió. «Era la criada en aquel momento. Victoria le encargó que se llevara al bebé». El corazón de Sofía latía con fuerza. Su madre no solo había trabajado para los Llorente, ella había formado parte del encubrimiento. De vuelta en la mansión Llorente, Victoria estaba sentada en su estudio, bebiendo una copa de vino mientras su investigador privado le informaba. «Fueron a ver al doctor Rojas», dijo el hombre. El agarre de Victoria se tensó. «¿Y?». El investigador dudó. Habló. Victoria exhaló bruscamente, la furia hirviendo a fuego lento bajo su elegante compostura. Era hora de dejarse de juegos. Cogió el teléfono y marcó. «Ana», dijo suavemente cuando la llamada fue contestada. «Tenemos que hablar». Sofía estaba sentada en el coche frente al apartamento de su madre, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ana Martín. Su propia madre había participado en el encubrimiento. La verdad se retorcía en su interior como un cuchillo. Se había pasado la vida creyendo que Ana era una mujer distante, cansada, que había trabajado demasiado y que nunca hablaba del pasado. Pero ahora Sofía la veía de otra manera, no como una víctima, sino como alguien que había estado en el centro del secreto más oscuro de la familia Llorente, y había mentido al respecto. Sofía respiró hondo, salió del coche y se acercó a la puerta. No se molestó en llamar. Todavía tenía una llave. Nada más entrar, encontró a su madre sentada a la pequeña mesa de la cocina, como si la hubiera estado esperando. Delante de ella había una taza de té a medio tomar. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Sofía con voz tensa. Ana miró a su hija con expresión ilegible. «Sí». Sofía arrojó el documento del hospital sobre la mesa. «Hace 32 años, Victoria Llorente dio a luz a un niño. El doctor Rojas me dijo que fuiste tú quien se lo llevó». A Ana le temblaron las manos, pero no lo negó. «¿Dónde está?», preguntó Sofía. Su madre cerró los ojos durante un largo momento y luego susurró. «No lo sé». Sofía soltó una carcajada amarga. «No me mientas, mamá». «Ya no». A Ana se le quebró la voz. «Te juro que no lo sé». Las lágrimas ardían en los bordes de los ojos de Sofía,
pero se negaba a dejarlas caer. Dime todo lo que sabes. Ana exhaló, con los hombros caídos. Después de que naciera el bebé, Victoria no lo quería. Le aterrorizaba que su marido se enterara. Me ordenó que me lo llevara y me asegurara de que desapareciera. Sofía apretó los puños. ¿Y qué hiciste? Ana tragó saliva. Le llevé a un orfanato, uno pequeño, en Toledo. Pensé... Se le quebró la voz. Pensé que así tendría una vida mejor. No sabía qué más hacer. A Sofía se le apretó el pecho. ¿Y después? Los ojos de Ana se llenaron de dolor. Unas semanas después, volví para ver cómo estaba. Pero ya no estaba. Sofía se quedó sin aliento. ¿Se ha ido? Ana asintió. El director del orfanato me dijo que lo habían adoptado. Una pareja había venido buscando un bebé y se lo llevaron. Sin papeles, sin nombres. Simplemente se fue. Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Javier tenía un hermano. Y estaba ahí fuera, en algún lugar, sin saber quién era. Necesitaba encontrarlo. Javier estaba de pie en su despacho, mirando el horizonte de Madrid, con los pensamientos enredados. Se había pasado toda la vida creyendo que era el legítimo heredero del Imperio Llorente. ¿Y ahora? Ahora sabía que su madre había robado ese legado a otra persona, a su propio hermano, un hermano al que nunca había conocido. Su teléfono sonó, sacándole de sus pensamientos. Se dio la vuelta y lo cogió. Sofía, respondió inmediatamente. ¿Encontraste algo? Respiró hondo. El bebé fue llevado a un orfanato de Toledo. Fue adoptado semanas después, sin registros, sin nombres. Javier apretó con fuerza el teléfono. Así que está ahí fuera. Sí, una pausa. Y tu madre lo sabe. Javier cerró los ojos brevemente. Claro que lo hizo. Victoria nunca había perdido el control de nada en su vida. Si este niño había desaparecido, era porque ella había permitido que sucediera. Exhaló bruscamente. Entonces tenemos que forzar su mano. Sofía dudó. ¿Cómo? La voz de Javier se endureció, haciéndole creer que ya sabemos quién es. En la mansión Llorente reinaba un silencio inquietante cuando Javier entró en el despacho de su madre. Victoria estaba sentada detrás de su gran escritorio, con una copa de vino en la mano, como si le hubiera estado esperando. «Pareces preocupado», dijo suavemente. Javier cerró la puerta tras de sí. «¿Cuánto tiempo pensabas mentirme?» Victoria ni se inmutó. «Supongo que se trata del niño». Javier apretó la mandíbula. «Mi hermano». Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa lenta y cómplice. «Crees que lo sabes todo, ¿verdad?» Javier dio un paso adelante. «Sé lo suficiente». Victoria se recostó en su silla con expresión ilegible. «¿Y qué piensas hacer con estos conocimientos?» Javier la miró de frente. «Encuéntrale». Victoria suspiró, sacudiendo la cabeza. «¿Y entonces qué? ¿Traerlo a este mundo? ¿Decirle que estaba destinado a tener una vida que nunca supo que existía? ¿Crees que eso le hará feliz?» Javier apretó los puños. «Eso no lo decides tú». Victoria tomó un sorbo lento de vino. «Estás cometiendo un error, Javier». «No», dijo con firmeza. «Tú lo hiciste». Victoria lo estudió durante un largo momento. Luego, con una leve sonrisa, dejó el vaso y dijo, «Muy bien». A Javier se le cortó la respiración. «¿Qué?» Victoria ladeó la cabeza. «Si estás tan decidida, te diré por dónde empezar a buscar». El corazón de Javier latía con fuerza. «¿Dónde está?» Victoria exhaló como si estuviera aburrida. «Nunca hice que lo mataran, si eso es lo que te estás preguntando. Me aseguré de que lo colocaran en algún lugar lo suficientemente lejos como para que no viniera a buscarnos. Y luego, me olvidé de él». A Javier se le revolvió el estómago. «¿Dónde?», preguntó. Victoria sonrió con satisfacción. «Supongo que tendrás que averiguarlo». Javier apretó la mandíbula. «Te arrepentirás de esto». Victoria levantó una ceja. «No, Javier, lo harás». Mientras salía furioso del estudio, el pulso le retumbaba en los oídos. Se había pasado la vida a la sombra de su madre. Pero ahora estaba dispuesto a quemarlo todo. Las manos de Javier agarraron el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Aún podía oír la voz de su madre en su cabeza, burlándose de él, retándole a descubrir la verdad.
Supongo que tendrás que averiguarlo. Victoria no le había dado nada, ni nombres, ni ubicaciones, solo su petulante confianza en que nunca tendría éxito. Pero se equivocaba, porque Javier ya no estaba solo en esto. A su lado, Sofía hojeaba los registros de su teléfono con expresión resuelta. El orfanato al que enviaron a tu hermano cerró hace años, pero he encontrado los nombres de algunos empleados que trabajaban allí. Javier exhaló, obligándose a centrarse. ¿Alguno de ellos sigue viviendo en Toledo? Ella asintió. Una, una mujer llamada Lucía Gómez. Era una cuidadora en ese momento. Javier pisó más fuerte el acelerador. Entonces vamos. El viaje a Toledo transcurrió en silencio, ambos sumidos en sus pensamientos. Para Sofía, esto había empezado como una investigación, una periodista persiguiendo un escándalo. ¿Y ahora? Ahora se sentía personal. Toda la vida de Javier había estado marcada por una mentira, y a alguien, su hermano, le habían robado la vida que debía tener. Tenían que encontrarlo. La casa de Lucía Gómez era un hogar modesto, desgastado por el sol, con macetas de flores alineadas en las ventanas. No parecía un lugar que guardara secretos, pero Sofía sabía que no debía juzgar por las apariencias. Javier llamó y tras una larga pausa, la puerta se abrió con un chirrido. Una anciana se asomó, cautelosa. Sí, Sofía se adelantó. Señora Gómez, tenemos que preguntarle por el orfanato donde trabajó. Es importante. El rostro de Lucía se puso rígido. Yo no hablo del pasado. Javier, al notar su vacilación, suavizó el tono. Por favor, estamos buscando a alguien. Lucía lo estudió durante un largo rato. Luego, con un suspiro, se hizo a un lado. Adelante. La siguieron hasta el pequeño salón, donde las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías. Se sentó despacio y los miró con recelo. Sé por qué estás aquí, dijo finalmente. El corazón de Javier latía con fuerza. ¿En serio? Lucía asintió. Siempre me pregunté si alguien vendría a buscarle algún día. Sofía se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿te acuerdas del niño? Lucía dudó y luego asintió. Un niño precioso, pelo oscuro, grandes ojos marrones. Solo estuvo con nosotros unas semanas antes de... Se interrumpió. ¿Antes de qué? Preguntó Javier, con voz tensa. Los ojos de Lucía se llenaron de algo que parecía arrepentimiento. Antes vino un hombre a por él. Decía ser de una agencia de adopción, pero nunca vi ningún papeleo. Así, sin más, desapareció. A Javier se le retorció el estómago. ¿Recuerdas el nombre del hombre? Lucía negó con la cabeza. No, pero recuerdo otra cosa. Se levantó y se acercó a un pequeño cofre de madera. Tras un momento de búsqueda, sacó una vieja fotografía descolorida. Se lo dio a Javier. Es él, el hombre que se llevó al bebé. A Javier se le cortó la respiración al mirar la foto. Era borrosa y antigua, pero reconoció al hombre al instante. Sofía jadeó. Ese es Andrés Morales. La mente de Javier daba vueltas mientras conducían de vuelta a Madrid. El antiguo amante de su madre, Andrés Morales, se había llevado al niño. ¿Por qué? ¿Sabía él la verdad? ¿Había estado protegiendo a su propio hijo todos estos años? Sofía llamó a Andrés en cuanto regresaron a la ciudad. Tenemos que hablar. Ahora mismo. Una hora más tarde, se sentaron frente a él en su estudio privado. Andrés parecía tenso, como si ya supiera lo que le iban a preguntar. Javier tiró la fotografía sobre la mesa. Explícame esto. Andrés se quedó mirando la foto durante un buen rato y luego soltó un suspiro. Así que por fin lo sabes. El pulso de Javier latía con fuerza. ¿Te lo llevaste? Andrés asintió. Sí. Sofía tenía la voz tensa. ¿Por qué? Andrés se reclinó en su silla, pareciendo más viejo que hacía un momento. Porque no podía dejar que Victoria lo destruyera como lo destruye todo. Javier apretó los puños. ¿Dónde está? Andrés exhaló. Está vivo, está a salvo. Eso es todo lo que necesitas saber. Javier golpeó la mesa con el puño. Eso no es suficiente. Andrés le miró fijamente. Si no sabe la verdad es porque quise protegerle. Le di una nueva vida, una en la que no tuviera que crecer a la sombra de Victoria. A Sofía se le aceleró el corazón. ¿Quién es? Andrés dudó. Se llama Daniel Ortega. El nombre golpeó a Javier como un puñetazo en las tripas.
Conocía ese nombre. Todo el mundo en Madrid lo hizo. Daniel Ortega era un hombre de negocios en alza, un empresario hecho a sí mismo y uno de los mayores competidores de Javier en el mundo empresarial. Y no tenía ni idea de que era un Llorente. Al otro lado de la ciudad, Victoria Llorente se sirvió otra copa de vino. Sabía que este día llegaría y había estado preparada. Cogió el teléfono y marcó un número. «Es la hora», dijo suavemente. «Ocúpate de ello». Una pausa. Luego una voz al otro lado. «Se hará». Victoria sonrió con satisfacción. Había pasado años construyendo este imperio y quemaría a cualquiera que intentara arrebatársela, aunque fuera su propio hijo. Sofía se quedó en silencio. Daniel Ortega. Un nombre que había visto innumerables veces en titulares de negocios. Un hombre que había construido una fortuna de la nada, que había ascendido en el mundo empresarial con una ambición despiadada. Y era el hermano de Javier. Los dedos de Javier se apretaron en torno a la fotografía, como si aferrarse a ella pudiera detener el torbellino que llevaba dentro. ¿Me estás diciendo que Daniel Ortega, mi mayor competidor, el hombre contra el que he luchado en salas de juntas, es hijo de mi madre? Andrés asintió. Me aseguré de que se criara lejos de la influencia de Victoria. Le di una nueva vida. La mente de Sofía se agitó. ¿Lo sabe? No, dijo Andrés con firmeza. Y no le hace falta. Javier se puso en pie de un salto. ¿Estás loco? Merece saber quién es. La voz de Andrés se ensombreció. Merece librarse del veneno de esta familia. A Javier se le apretó el pecho. Se había pasado la vida bajo el control de Victoria Llorente. Conocía el asfixiante control de sus expectativas, el precio de su poder. ¿Realmente le desearía eso a alguien más? Sofía se inclinó hacia adelante. No tenemos elección. Victoria ya sabe que le estamos buscando. Irá a por él, y si no está preparado, no la verá venir. Andrés se pasó una mano por la cara. ¡Maldita sea! La voz de Javier era de acero. Entonces se lo decimos, antes de que ella llegue a él primero. Andrés vaciló, pero el fuego en los ojos de Javier era inflexible. Finalmente suspiró. Entonces tenemos que movernos rápido. Daniel Ortega se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias de su despacho, hojeando un informe con aguda eficacia. Había construido su empresa, Ortega Enterprises, de la nada, ascendiendo a base de fuerza de voluntad e inteligencia. Confiaba en poca gente. No le debía nada a nadie. Por eso, cuando su ayudante le informó de que Javier Llorente y Sofía Martín le estaban esperando, se sorprendió. ¿Qué demonios querían? Estuvo a punto de decirles que se fueran, pero algo en su interior le dijo que escuchara. Momentos después, Javier y Sofía estaban ante él, con rostros ilegibles. «Más vale que sea bueno», dijo Daniel rotundamente. Javier respiró hondo. «Lo que voy a decirte cambiará todo lo que sabes sobre tu vida». Daniel sonrió satisfecho. «Lo dudo». Javier no pestañeó. «Naciste Daniel Llorente». La sala se sumió en el silencio. La sonrisa de Daniel se desvaneció. «¿Qué?» Sofía se adelantó. «Te separaron de tu madre biológica, Victoria Llorente. Andrés Morales te escondió, te dio una nueva identidad para mantenerte a salvo». Daniel se les quedó mirando como si hubieran perdido la cabeza. «Esto es una broma». La mandíbula de Javier se tensó. «No lo es». Daniel se rió fríamente. «¿Así que se supone que debo creer que soy un Llorente? ¿Que soy una especie de heredero perdido? ¿Que eres mi hermano?» Javier dudó. «Sí». La expresión de Daniel se ensombreció. «No necesito tu legado. Yo construí el mío». Javier exhaló bruscamente. «Lo entiendo, pero Victoria no lo va a dejar pasar. Ahora que sabe que te hemos encontrado, irá a por ti». Sofía asintió. «Ya está haciendo movimientos». Los puños de Daniel se cerraron. «Déjala intentarlo». Javier negó con la cabeza. «No lo entiendes. Victoria no lucha limpio. Ella destruye». Los ojos de Daniel parpadearon. Su mente se aceleró. Finalmente dijo: «Entonces, destruyámosla primero». Victoria Llorente estaba en el balcón de su finca, observando la ciudad. Sabía que Javier y Sofía habían llegado a Daniel. Ella sabía lo que estaban planeando, pero no estaba preocupada. Se había pasado la vida ganando, y volvería a ganar.
Se giró cuando una figura salió de entre las sombras. Un hombre trajeado, con una presencia imponente. Carlos Ferrer, un hombre de negocios, un multimillonario, y una de las figuras más poderosas de Madrid. Victoria sonrió. «¿Supongo que has considerado mi oferta?» Carlos ladeó la cabeza. «¿Quieres que me haga cargo de Empresas Ortega para aplastar a tu hijo antes de que se dé cuenta de que es una amenaza?» Victoria dio un sorbo a su vino. «Exacto». Carlos sonrió satisfecho. «Entonces hablemos de condiciones». La tensión en el despacho de Daniel Ortega era como para cortarla con un cuchillo. Se paseaba detrás de su mesa, con la mente en blanco por todo lo que Javier y Sofía acababan de contarle. «No confío en ninguno de los dos», dijo finalmente, con voz cortante. «¿Esperáis que crea que la madre que nunca conocí, la familia que nunca tuve, es de repente mi problema?» Javier se apoyó en el borde del escritorio de Daniel, con la mirada fija. «No es solo tu problema, es tu lucha», se burló Daniel. «Construí Ortega Enterprises desde los cimientos. No necesito la fortuna de los Llorente. No necesito el dinero de sangre de tu familia». Sofía, que había estado observando el enfrentamiento entre los dos hombres, habló por fin. «No se trata de dinero, se trata de supervivencia». Daniel se volvió hacia ella con la mandíbula tensa. «Explícate». Puso una carpeta sobre su escritorio y la abrió, revelando informes, negocios y transacciones ocultas. «Victoria no va a dejarte existir, Daniel. Ahora que sabe la verdad, te ve como una amenaza». Javier asintió. «Ya se está moviendo contra ti, y tiene a Carlos Ferrer de su lado». Daniel se quedó quieto. «¿Ferrer?» Los ojos de Sofía se oscurecieron. «Victoria le está utilizando para acabar contigo. Quiere que Ortega Enterprises se lo trague todo antes de que te des cuenta de lo que está pasando». La mente de Daniel se agitó. Carlos Ferrer no era solo un hombre de negocios, era un creador de reyes. El tipo de hombre que compraba y vendía empresas igual que otros compraban coches. Si él estaba en el bolsillo de Victoria, la empresa de Daniel desaparecía. Javier se enderezó. «No tienes que creernos, pero sí actuar. Si esperas, te destruirá antes de que la veas venir». Daniel apretó la mandíbula. Se había pasado toda la vida luchando por ser independiente, por demostrar que se bastaba a sí mismo. Y ahora le decían que la mayor batalla de su vida ya había empezado. Exhaló bruscamente. «Entonces vamos a detenerla antes de que ella me detenga». Javier sonrió satisfecho. «Ahora estás pensando como un Llorente». Victoria estaba sentada en su despacho, perfectamente serena, mientras Carlos Ferrer sorbía su espresso. «¿Has hecho tu jugada contra Daniel Ortega?», preguntó suavemente. Carlos dejó la taza. «He hecho mi oferta. Los miembros de su consejo de administración se verán sometidos a una inmensa presión para vender en las próximas 24 horas. Si no se rinde, le obligaré a declararse en quiebra». Victoria sonrió. «Bien. Ahora hablemos de Javier». Carlos levantó una ceja. «¿Quieres que lo derribe yo también?» Victoria agitó el vino en su copa. «No, quiero que entienda que traicionarme es un error». Carlos se rió. «Te encanta tu teatralidad». Victoria lo miró con frialdad. «Yo no juego, Carlos. Yo los gano». Javier y Daniel estaban sentados en la sala de guerra de Ortega Enterprises, revisando datos financieros mientras Sofía trabajaba al teléfono, intentando anticipar el siguiente movimiento de Victoria. Javier miró a su recién descubierto hermano. «¿Tienes un plan?» Daniel sonrió satisfecho. «Por supuesto que sí». Giró la pantalla de su portátil hacia Javier, mostrando una lista de participaciones financieras. «Llevo años preparándome para una adquisición hostil», dijo Daniel. «Si Ferrer viene a por mí, entonces le daré donde más le duele». Javier escaneó los documentos. «Vas a por sus inversores». Daniel asintió. «Si le quito la financiación, Ferrer no tendrá más remedio que echarse atrás». Sofía colgó la llamada. «¿Y Victoria?» Los ojos de Javier se oscurecieron. «Yo me encargaré de ella». A la mañana siguiente, el mundo empresarial de Madrid estalló en caos. Saltó la noticia de que los inversores de Carlos Ferrer se retiraban de su última aventura. De repente, su imperio era vulnerable y el nombre de Llorente se oía en todos los corrillos empresariales. Victoria Llorente miraba las cotizaciones bursátiles en su monitor, con los labios apretados en una fina línea. Javier había golpeado primero.
Cogió el teléfono y marcó un número. Una voz profunda respondió. ¿Es la hora? La mirada de Victoria se volvió gélida. Sí, es hora de recordarle a mi hijo quién tiene realmente el poder en esta familia. La tormenta sobre Madrid llevaba días arreciando. Oscuros nubarrones se cernían sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre su horizonte. Era un telón de fondo apropiado para la batalla que estaba a punto de desencadenarse. Sofía se paseaba por el despacho de Daniel Ortega con el teléfono pegado a la oreja. Todavía nada, murmuró, pero sé que Victoria está planeando algo. No aceptará la derrota sin más. Javier se apoyó en el escritorio, con la mandíbula tensa. No necesita aceptarlo, solo necesita perder. Daniel, de pie junto a la ventana, sonrió satisfecho. Entonces asegurémonos de que lo haga. Un golpe seco en la puerta hizo que todos se giraran. Una de las asistentes de Daniel entró, con el rostro pálido. «Hay alguien que quiere verle, señor Ortega. Dice que es urgente». A Sofía se le retorció el estómago. «¿Quién?» La asistente dudó. «Victoria Llorente». Se hizo el silencio en la sala. Daniel apretó la mandíbula. «Hazla pasar». Un momento después, Victoria entró en el despacho, tan serena y elegante como siempre. Vestía un traje negro a medida y su expresión era indescifrable. Miró a su alrededor, su mirada se posó en Javier y Daniel, como si los estuviera evaluando como dos piezas de un tablero de ajedrez. «Así que», dijo suavemente, «¿así es como termina?» Javier se enderezó. «No, madre, así es como empieza». Victoria suspiró, sacudiendo la cabeza. «Los dos pensáis que habéis ganado, que me habéis superado». Su mirada se posó en Daniel. «Pero tú, sobre todo, no tienes ni idea de dónde te estás metiendo». Daniel la miró sin inmutarse. «No me hace falta. Ya te he ganado». Victoria se rió, un sonido seco y sin gracia. «¿Pero lo hiciste?» Metió la mano en el bolso y sacó una carpeta. Con un movimiento de muñeca, lo arrojó sobre el escritorio. Sofía dio un paso adelante y lo abrió de un tirón. Se quedó sin aliento. Dentro había documentos legales, contratos, y en la parte superior, en negrita, un acuerdo de transferencia de poder. A Sofía se le retorció el estómago. «¿Qué es esto?» Victoria sonrió. «Puede que Carlos Ferrer haya perdido a sus inversores, pero eso no significa que yo haya perdido a los míos». La expresión de Daniel se ensombreció al examinar el documento. «¿Habéis llegado a un acuerdo con otra empresa?» La sonrisa de Victoria se acentuó. «Por supuesto. Y a diferencia de Ferrer, mis nuevos socios no juegan limpio». Javier se adelantó. «¿Qué quieres, madre?» Victoria se volvió hacia él. «Quiero que os marchéis los dos. Creéis que habéis descubierto mis secretos, pero llevo jugando a este juego mucho más tiempo que cualquiera de vosotros. Si continuáis, destruiré todo lo que habéis construido». Daniel apretó los puños. «No me asustas». Victoria exhaló como decepcionada. «Qué pena». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y una cosa más. Daniel, si rechazas mi oferta, tal vez quieras vigilar a tu compañía. No me gustaría que ocurriera un desafortunado accidente». La amenaza era clara. Luego desapareció. En cuanto se cerró la puerta, Daniel golpeó el escritorio con los puños. «Ella no se detendrá». Javier inhaló profundamente, con la mandíbula tensa. «Entonces tampoco paramos». Sofía cerró el expediente. «Necesitamos influencia, algo que la obligue a retroceder». Daniel la miró. «Tú eres la periodista. ¿Qué sería suficiente para arruinarla?» Sofía se quedó pensativa un buen rato. Entonces, de repente, se dio cuenta. «El certificado de nacimiento original». Los ojos de Javier se abrieron de par en par. «¿Qué?» Sofía cogió su teléfono y empezó a teclear. «Si podemos demostrar que Victoria falsificó documentos para borrar tu existencia, Daniel, no solo sería un escándalo, sería un delito, fraude, manipulación de registros legales». Daniel asintió lentamente. «¿Y dónde lo encontraríamos?» Javier exhaló. «Solo hay un sitio donde guardaría algo así». Sofía le miró. La finca Llorente. Irrumpir en el estudio de Victoria no fue fácil, pero tampoco imposible. Javier conocía la mansión mejor que nadie, y con su madre fuera de casa por la noche, tenían una oportunidad. Daniel, Sofía y Javier se movieron rápidamente por los pasillos,
con cuidado de no activar ninguna alarma. En el estudio privado de Victoria, Javier fue directo al escritorio y rebuscó en los cajones. Tiene que haber una caja fuerte escondida. Daniel pasó las manos por la estantería, buscando algún panel suelto. Ella no guardaría algo tan importante a la vista. Sofía sacó la linterna de su teléfono y escudriñó las paredes. Entonces, una leve hendidura. Aquí, susurró, presionando contra ella. Una pequeña sección de la pared chasqueó y un panel se abrió, revelando una caja fuerte de acero. Daniel silbó. Inteligente. Javier se arrodilló ante ella. No es lo suficientemente inteligente. En cuestión de minutos, había descifrado la combinación. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, junto con registros financieros y escrituras de propiedad, había una sola carpeta etiquetada como Ortega. Javier lo cogió y lo abrió de un tirón. Se le cortó la respiración. El certificado de nacimiento original. Nombre real de Daniel. Daniel Llorente Morales. El corazón de Sofía latía con fuerza. Esta es la prueba. Pero antes de que nadie pudiera decir otra palabra, el sonido de un coche aparcando fuera. Javier maldijo. Ha vuelto pronto. Sofía metió los documentos en su bolso. Tenemos que irnos. Se movieron rápido, escabulléndose por la parte trasera, justo cuando Victoria entraba. Al entrar en su estudio, su mirada se posó en la caja fuerte abierta. Sus labios se apretaron con fría furia. Muy bien, susurró para sí misma. Que empiece la guerra. A la mañana siguiente, los periódicos de Madrid estallaron en titulares. Escándalo Llorente, el heredero secreto al descubierto. Victoria Llorente acusada de fraude, encubrimiento ilegal, de herencia familiar. La historia se hizo viral. Los inversores empezaron a retirarse del imperio Llorente. Los miembros del Consejo de Administración empezaron a cuestionar su liderazgo. El imperio se desmoronaba. Victoria estaba sentada en su despacho, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Por primera vez en su vida, había perdido. Una semana después, Javier y Daniel estaban en el mismo despacho en el que una vez se habían peleado, solo que esta vez no había tensión entre ellos. ¿De verdad no lo quieres?, preguntó Daniel, enarcando una ceja. Javier sonrió satisfecho. Nunca estuve destinado a tenerlo. Daniel sacudió la cabeza con una pequeña risa. ¿Y ahora qué? Javier miró a Sofía, que estaba cerca, observándoles con una suave sonrisa. Ahora, dijo Javier, empezamos de nuevo. Sofía se acercó. Y quizá, solo quizá, veamos cómo es la vida sin un legado familiar pendiendo sobre vuestras cabezas. Daniel suspiró dramáticamente. Sois asquerosamente optimistas. Javier sonrió. Ya te acostumbrarás, hermano. Por primera vez en su vida, Daniel no se sintió solo. Y para Javier, era la primera vez que se sentía libre.